para todos, bendiciones. Me encuentro en el Parque de la Isla del Val. Desde aquí os quiero compartir un pasaje de la Escritura para el canal de Marcos Sancio, que es donde hago las reflexiones de la palabra de Dios en plena naturaleza. Y hoy lo que os quiero hablar tiene que ver con darle la gloria a Dios. Es muy importante en la vida de los cristianos. Dios comparte su amor, pero hay una cosa que Dios no comparte, y es la gloria. Porque toda la gloria le pertenece a Él por los siglos de los siglos. La honra, el poder, la fama, el honor, todo a Él, porque de Él venimos. Como vemos en la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, verso 27, dice que a imagen los creó Dios al hombre y a la mujer de Él. O sea, somos creados a imagen de Dios. Por eso tenemos ese reflejo que con el pecado se distorsionó de rectitud, justicia, amor, bondad, misericordia, compasión. Vemos en el mundo como hay personas que este reflejo en su vida no está, pero hay un reflejo en el corazón de las personas de Dios. Todavía tenemos cosas de Dios porque hemos sido creados a su imagen. El Señor me estaba hablando bastante sobre este pasaje y en la Biblia vemos, en 1 Corintios, lo vuelvo aquí a comentar, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31. Cualquier cosa que hagamos. Entonces en la Biblia vemos que las cosas que hacemos tienen que ser para la gloria de Dios. También Jesús le dijo en Juan 11:40 a Marta: no te digo que si crees verás la gloria de Dios. Pues cuando creemos en lo que Dios dice, en sus palabras, en sus promesas, en sus verdad, vamos a ver la gloria de Dios, el poder de Dios, cómo es Dios, cómo obra. También en la Biblia vemos que tenemos que darle la gloria a Dios, no solo hacer, no solo ver, sino también darle la gloria. Hay un pasaje de la Escritura que está en Corintios, aquí estoy en la primera carta. La iglesia de los Corintios era una iglesia, podemos decir, que casi perfecta. Aquí escribe en el primer capítulo el apóstol Pablo, dice: así como el testimonio acerca de vosotros ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pero una iglesia que, aunque no le faltaba nada, ningún don, había muchos problemas, divisiones en cuanto a la profecía, desórdenes, o sea, había muchas cosas ahí que ya otro día os comentaré. Y aquí dice en el capítulo 1, dice en el pasaje 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces nos tenemos que gloriar en el Señor. Jesús, en la oración del Padre Nuestro, esto está en Mateo capítulo 6, en el verso 13, termina diciendo: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces, como cristianos, tenemos siempre que gloriarnos en el Señor. Hay muchos pasajes en la Biblia, ¿no?, que nos muestra esta realidad, y vamos a ver diferentes cosas a través de las enseñanzas de Jesús. Aquí Jesús lo está enseñando. Después también vemos en el capítulo 17, en el verso 16 de Juan, aquí estoy en Mateo, tengo que ir a Juan, en el capítulo 17, en el verso 4 dice Jesús acerca de Dios el Padre: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Entonces Jesús, cuando estaba en la tierra, glorificó a Dios, le daba la gloria. Y en Juan, en el capítulo 14, vemos que también dice Jesús, dice en el 13, verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Después en el capítulo 16 vemos sobre el Espíritu Santo, que dice Jesús en el verso 14, dice: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío
y os lo hará saber. O sea que vemos a Jesucristo glorificando a Dios, al Espíritu Santo glorificando a Jesucristo. La gloria solo la puede recibir Dios, como estamos viendo en estos pasajes y las enseñanzas que Jesús nos dejó en su Evangelio. Hay un pasaje aquí en el capítulo 7 de Juan que dice, Jesús está enseñando y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esto está en el capítulo 7, dice, a partir de 16. Lo que he comentado, ¿no? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. O sea, cuando estamos buscando la gloria de Dios, ahí está, el que es verdadero y donde no hay injusticia. El no buscar la gloria de Dios es una injusticia, porque la palabra de Dios nos enseña que tanto en nuestra creación natural, cuando Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, vamos a ver un pasaje de la Escritura en el Salmo 139, me maravilla siempre este pasaje cuando lo leo, que dice el rey David. En el 139, 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Mi alma, en nuestro ser, sabemos y podemos saber que todo lo que vemos ha sido hecho por Dios. Porque al ver la naturaleza, al contemplar, como ahora yo estoy aquí, los árboles, las leyes que Dios puso en la naturaleza, los animales, todo, esto lo creó un ser superior, omnipotente, omnipresente, sabio. Entonces Dios da testimonio a nuestra conciencia, a nuestra vida, de que esto es formado por Dios, todo lo que vemos. De hecho, en Romanos, en el capítulo 1, muestra las consecuencias desastrosas para todos aquellos que a través de la revelación de Dios, que esto lo he comentado en muchos vídeos, Dios se revela a través de la creación, de su palabra, de los profetas, de las obras que hizo cuando salió pueblo de Egipto, de Israel. Antes se ha hablado de la creación, a través de Jesucristo, la revelación final, completa, perfecta de Dios. Entonces, aquí en Romanos vemos que la palabra de Dios nos enseña, en el capítulo 1, dice, aquí hablando sobre la creación, la naturaleza, dice antes, el 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, viendo la naturaleza, podemos buscar a Dios, conocer a Dios, no tenemos excusa para conocer a Dios. Es una de las formas o maneras más de las que Dios se ha revelado. Y dice el 21, pues habiendo conocido a Dios, a través de la naturaleza, podemos conocer a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, oscurecido. Y dice aquí, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces estamos viendo lo que nos muestra la palabra de Dios, la importancia de darle gloria a Él. En este pasaje que acabo de leer podemos ver, ¿no?, las consecuencias de no darle la gloria a Dios. Hay también otro texto que está en el capítulo 12 de Hechos, que dice así, ¿no?, en referencia a Herodes, el nieto, si no me falla la memoria, de Herodes el Grande. Dice que estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arrengó. Y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía
y se multiplicaba. Entonces vemos las consecuencias desastrosas que puede tener el no darle al Señor la gloria, al único que se la merece. Hay un pasaje de la Escritura que está en Proverbios 25, 27, que dice que el comer mucha miel no es bueno. Proverbios 25, 27, que dice que el tomar mucha miel no es bueno, como tampoco el buscar la propia gloria. Después, en 2 Corintios 10, 17, la palabra de Dios nos muestra, hace un momento se ha hablado que era una iglesia que no faltaba ningún don, pero había divisiones, casos de inmoralidad e ignorancia en cuanto al amor, a las profecías. Y vemos aquí que en este pasaje que os voy a leer, de 2 Corintios 10, 17, la palabra de Dios nos muestra, dice aquí: mas el que se gloríe, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Entonces, tenemos siempre que gloriarnos en el Señor, por el trabajo, por la salud, por todas las cosas que tenemos. Y ahora yo me hago una pregunta: ¿hay cosas en las que nos podemos gloriar los cristianos? Sí, muchas. Aquí ahora acabo de leer en 2 Corintios 10, 17, que dice: el que se gloríese en el Señor. Después vemos otro pasaje de la Escritura donde el apóstol Pablo nos muestra que él se gloría en la cruz de Cristo. Vamos a buscarlo. En Gálatas 6:14 escribe, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Ahí sí que nos podemos gloriar, en lo que Jesucristo hizo en la cruz cuando derramó su sangre por nosotros, porque Dios nos creó para su gloria. Cuando creó al hombre, como hemos visto en Génesis capítulo 1, a partir del 26, 27, y después en Efesios, en el capítulo 1, mira, aquí está hablando de gloriarse en la cruz de Cristo, y en la siguiente hoja, en Efesios, en el capítulo 1, sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, y en el 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para un propósito. ¿Para qué nos escogió Dios en Cristo? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y el 6 dice: para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, que somos creados en Cristo Jesús ahora, nuevamente, a través de nuestra fe en Él, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en lo que Él hizo en la cruz por toda la humanidad, apropiándonos cada uno de la obra redentora de Jesucristo. Ahí nacemos de nuevo, somos una nueva creación en Cristo Jesús, y en nuestra vida hemos sido formados en esta nueva creación para que Él se lleve toda la gloria. Dice aquí, para 2 de Efesios, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y dice aquí: no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Como hemos visto, somos creados en Cristo Jesús para hacer las obras que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros, ¿no? Dar un buen testimonio, ayudar a nuestro prójimo, a los necesitados, llevar el Evangelio a otras personas, hacer el bien donde estamos, ser esa luz de Cristo para poder incidir en la sociedad y que la gente pueda conocer a Dios y pueda ver en nuestras vidas el reflejo de Jesús, amando a sus enemigos, teniendo compasión de los demás, ayudando a los necesitados. Entonces Dios quiere que seamos como Jesús, ¿no? Esto lo vemos en la palabra de Dios y Jesús mismo nos lo enseñó. Esto está en Juan capítulo 13, 15, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces tenemos que ser esa luz, ese ejemplo de Jesucristo, y darle, como Jesús le dio, la gloria a Dios en todo momento. Hay también otro pasaje en Romanos, en el capítulo
Romanos. Voy a ver aquí dos, pero en principio en el capítulo 14 de Romanos vemos en la palabra de Dios que nos muestra, ¿no? Dice en el 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es el todo en nuestra vida. No vivimos por nosotros mismos, vivimos para Él y morimos para Él. Tenemos que darle la gloria porque es lo que nos va a esperar en el cielo. Nosotros cuando vemos en diferentes pasajes de la Escritura, libros, como en la eternidad, Dios nos ha dejado ahí como una puerta, una ventana abierta para que podamos ver ahí todo lo que se hace y se mueve, para que podamos ver ahí diferentes pinceladas de cómo Dios está en su trono y todo lo que se mueva ahí y algunas de las cosas que acontecen, ¿no? Tenemos Isaías capítulo 6, tenemos Ezequiel capítulo 1, tenemos Apocalipsis. Vamos a ver en Apocalipsis, es muy interesante. El primer capítulo nos muestra, ¿no?, una revelación de Jesucristo ahí en la eternidad, en el trono, dice, pero ¿cómo era todo, no? Dice, ¿no?, que había uno, dice, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con su cinto de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes a bronce bruñido, que es un poco más lo que vemos después en Isaías capítulo 6 y en Ezequiel, que lo vamos a tocar, pero aquí en el capítulo 4 de Apocalipsis dice sobre los 4 seres vivientes, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos siglos, los 4 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y después, toda la humanidad, cuando estemos ahí en el cielo delante de Dios, en el capítulo 5 dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, aquí estamos en el pasaje 13, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y el 14, los 4 seres vivientes decían, amén, y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Esto es lo que nos espera a toda la humanidad cuando estemos en el cielo. El Señor aquí dice en el capítulo 4 de Apocalipsis, esta revelación que está recibiendo el apóstol Juan por medio de Jesucristo, dice en el pasaje 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y él vio ahí una puerta abierta, Dios abrió esa puerta para que tengamos esta revelación de lo que nos espera en el cielo. Es bueno que empecemos aquí. Volviendo a Isaías capítulo 6, que se le conoce como el profeta mesiánico, porque habla muchas cosas que le acontecieron a Jesús, profetizó, sobre todo en Isaías 53. Entonces vamos a ver aquí en Isaías, en el capítulo, aquí estoy, en el capítulo 6, dice, en el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces vemos aquí la revelación, ahí Jesús en su trono, todo lo que acontece. Ezequiel, vemos, aquí es aquí está,
el tercero de los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, y termina con Daniel. En el capítulo 1 de Ezequiel nos muestra, dice aquí, lo titula la letra negrita, la visión de la gloria divina, ¿no? Y aquí nos muestra, ¿no?, que estando yo, dice, en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y aquí él va describiendo un poco, dice aquí, estando yo junto al río, dice, estando yo junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Y aquí él nos muestra las cosas que vio, que por tiempo no puedo comentar, pero habla el 26, el capítulo 1, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza de que parecía hombre sentado sobre él, lo que hemos visto hace un momento en Apocalipsis capítulo 1, en revelación de Jesucristo. Y dice, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde los lomos para abajo, vi que parecía como fuego, que tenía resplandor alrededor. Más abajo, el 28, dice, esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Dios. Y cuando yo la vi, me caí postrado sobre mi rostro y oí la voz del que me hablaba. Entonces, cuando estemos ahí, ante la presencia de Dios, vamos a caer postrados ante la presencia del Señor. Nos va a acontecer lo que dice aquí la palabra. Vamos a caer postrados ante Él y no nos va a quedar nada más que darle toda la gloria, la honra, el poder y reconocer que Jesucristo es el Señor. Esto lo dice el apóstol Pablo. Esto está en Filipenses, cuando Jesús se le apareció en su gloria, la luz esa tiró a todos al suelo y le dejó ciego por algún tiempo, y después él llegó a escribir esto, y yo pienso que es teniendo en mente esa experiencia que tuvo de la gloria de Jesucristo, cuando se manifestó en su vida, que iba de camino a Damasco para buscar a judíos que creían en Jesús para llevarlos presos a Jerusalén. Y dice aquí, Filipenses capítulo 2, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios. Todo para la gloria de Dios. Entonces los cristianos nos podemos gloriar en Dios, en lo que hizo por nuestra vida, nos da la vida, nos ha creado, nos ha formado en el vientre de nuestra madre, por la sabiduría que nos da. Dice la Biblia que si alguno tiene falta de sabiduría, que le pida a Dios, que le da abundantemente. Nos podemos gloriar en la cruz de Jesucristo, por su obra redentora, porque ahora tenemos vida eterna, esperanza, hemos sido creados en Cristo Jesús para la gloria de Dios. Después también vemos en Romanos, en el capítulo 5, que el apóstol Pablo escribe. En la vida del apóstol Pablo estamos viendo que lo de darle la gloria a Dios quedó muy marcado y está patente en todas sus cartas. Y aquí llama la atención que dice, capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, en lo que nos espera en el cielo, cuando estemos con el Señor. También dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces también nos podemos gloriar, además de la esperanza, lo que nos espera en el cielo, esa bendición, esa gloria con el Señor, sino también nos podemos gloriar en los sufrimientos y padecimientos por causa del Evangelio de Jesús. En la palabra de Dios hay un pasaje en el profeta Jeremías que siempre le tengo presente, ¿no? Está en el capítulo 9, que también nos muestran que nos podemos alabar y gloriar los cristianos. Y dice, es muy claro este pasaje, capítulo 9, verso 23, y dice así la palabra. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar,
en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces no tenemos que alabarnos en la sabiduría que tenemos, que adquirimos de Dios, o también de la preparación de la profesión que cada uno tiene, de un abogado, un médico, o bien uno que es mecánico de coches, uno que dibuja, o sea, de cualquier cosa. Alabarnos en los talentos naturales que tenemos, como en aquellos que Dios nos ha dado, ¿no? En Corintios, la palabra de Dios es clara y no quiere que el sabio se alabe en su sabiduría, pero tampoco que, dice aquí, que en su valentía el valiente, ¿no? Porque lo que tenemos, la fuerza, todo lo que podemos hacer es porque Dios nos da la fuerza, la vida, la existencia. Y me viene a la mente que cuando habla en la Biblia, en 1 Crónicas 11, de los valientes del rey David, dice que tenían la victoria y esa valentía estaba fundada porque era Jehová el que les favorecía. Voy a buscar el pasaje. Ahora de fondo, mientras estoy hablando, me hace gracia que hay una chica o una mujer ahí que está dando unos gritos en el campo que no, ella no se da cuenta de que se oyen a kilómetros. Pero bueno, vamos a seguir, que si no esto se alarga mucho hasta que acabe, porque va por fases. Y dice aquí el 14, se pusieron ellos en medio de la parcela y la defendieron, y vencieron a los filisteos, porque Jehová los favorecía con una gran victoria. Entonces vemos que los valientes del rey David, Dios le da la victoria, y Dios es el que nos da las fuerzas, el que nos da las victorias espirituales. Podemos ser valientes en lo natural, pero también nuestra valentía en lo espiritual, y siempre va a ser porque Dios nos da la victoria. El apóstol Pablo, esto lo digo casi siempre, muchas veces, a los filipenses en el capítulo 4:13 les escribe: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es el que fortalece nuestro cuerpo, como fortaleció a Sansón, y Dios es el que nos da todas las victorias. Nos engañaríamos si pensamos que son nuestras propias fuerzas. Y después está aquí que dice: ni el rico se alabe en sus riquezas. Hay un pasaje de la Escritura, voy a terminar leyendo dos. El primero está en Job 31, dice la palabra del Señor. A ver, aquí estoy. Dice, en el pasaje 24, si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. Por eso dice aquí, en el primer capítulo, lo que Dios muestra de él, dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Y después, en 1 Crónicas, vemos el rey David, en el capítulo 29, David era una persona, un varón conforme al corazón de Dios, y aquí vemos, ¿no? Cuando él aquí tiene todo preparado para ofrecer a Dios para la construcción del templo, y dice en el 1 Crónicas 29:9, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el cielo y hasta el cielo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Y las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano está el hacer grande o el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es tremendo, ¿no?
todas las cosas que él aquí sigue señalando en este capítulo. Todo es de él. Ahí vemos un varón conforme al corazón de Dios. Tenemos también otros ejemplos en la Escritura. Está José cuando fue vendido y le llaman ante el faraón para que dé la interpretación del sueño, y él dijo: no está en mí, sino que Dios dará la interpretación al faraón, ¿no? Propicia, adecuada. Y después también cuando Nabucodonosor quiso matar a todos los magos, astrólogos, caldeos, sabios, porque no podían mostrarle el significado del sueño que tuvo, aquí también Daniel le dice, lo voy a buscar, esto está en el capítulo 2 de Daniel, le dijo, en el pasaje 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Hay un Dios en el cielo, le dio la gloria. Y siempre que le demos la gloria a Dios, vamos a estar en sintonía con Él y nos va a ir bien. Y Dios nos va a honrar. Que Dios os bendiga y que siempre en nuestros corazones tengamos el deseo de darle por todo la gloria, honra, poder, alabanza al único y vivo y Dios verdadero, a Jesucristo, a Dios el Padre y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga grandemente.